Y es que para conformar un nuevo orden mundial, multicéntrico y pluripolar, es necesario carear de frente al imperio y sus aliados, llamándolos debiluchos en su propia casa. Ustedes han perdido toda fuerza para enfrentar los desafíos mundiales, ha exclamado el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, quien con la autoridad que le brinda el haber sufrido en carne propia los excesos de Occidente, le dijo a la ONU en su propia cara unas cuantas verdades, logrando así el apoyo de una treintena de países para desmontar las crueles y destructivas sanciones que hoy en día sufre la tercera parte de la población mundial, incluido el país bolivariano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Poco a poco, la ONU ha venido debilitándose para enfrentar los retos globales. Es hora de refundar para que todos sus integrantes tengan voz y participen. Estas serían las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto, quien tomó la palabra en nombre de su país en la Asamblea General de la ONU. En un tono que fue subiendo a medida que continuaba con su exposición, Gil aseguró que la debilidad de la organización radica en que no cumple su propósito funcional, el cual, en sus propias palabras, debería ser derrotar al unilateralismo de países que, reproduciendo lógicas coloniales e imperiales, pretenden imponerse por encima de los principios consagrados en su carta. Explicando mejor por qué considera debilucha a la organización, a quienes no les hubiera quedado claro, señaló lo siguiente: agencias, programas y fondos de la ONU no cumplen con su mandato y acaban siendo instrumentalizadas por los intereses de Estados Unidos de América y sus cómplices. Su alocución en el auditorio, en el que aún se escuchan ecos del histórico discurso de Hugo Chávez en el 2006, y su icónica frase, huele a azufre, al subir al estrado, llamó la atención de los medios internacionales, quienes registraron el llamado al Consejo de Seguridad. Según palabras del canciller venezolano, este organismo de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo debe corregir los desequilibrios históricos y dar cabida a una mayor representatividad de la madre África en este importante órgano. Sin embargo, el diplomático no solo abogó por el continente del Nilo, también inquirió al auditorium preguntando lo siguiente: ¿cuántas resoluciones debe adoptar esta Asamblea General para que se ponga fin de una vez por todas al criminal bloqueo de nuestra hermana Cuba? Solicitando lo mismo para Eritrea, Irán, Nicaragua, Siria, Zimbabue y las que llamó otras naciones hermanas. Inexorablemente, los bloqueos aumentan los flujos migratorios, por lo que el canciller fue más allá, entregando este contundente mensaje del mandatario venezolano. El presidente Nicolás Maduro solicita el apoyo de las Naciones Unidas para organizar una conferencia internacional en Venezuela, sin exclusiones, que llegue a acuerdos y compromisos conjuntos para abordar desde una perspectiva integral y humanista el fenómeno de los flujos migratorios. Y es que si alguien tiene autoridad para hablar sobre las sanciones, es Venezuela, quien carga en su haber más de 900, por lo que el representante ante la ONU, con pleno conocimiento, dijo lo siguiente: los daños que causan las medidas coercitivas en muchos casos son irreparables y no podemos volver al estado previo a su aplicación. Respecto a este tema, Gil enfatizó que las llamadas sanciones han causado gran sufrimiento al pueblo venezolano, con pérdidas de más de 230.000 millones de dólares, la caída del PIB y, según denunció, la confiscación de miles de millones de dólares de recursos soberanos que se encuentran representados y represados en el sistema financiero internacional, incluyendo 31 toneladas de oro secuestradas por el gobierno británico en el Banco de Inglaterra. Igualmente manifestó que estas medidas no solamente causan daño a los países afectados. Al respecto dijo lo siguiente: hemos constatado con distintas organizaciones cómo en la última década
el crecimiento del PIB en América Latina no llegó siquiera al 2%. Es otra década perdida para América Latina, en gran medida por las medidas coercitivas unilaterales contra países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero no solo se refirió al continente americano, también habló de las sanciones impuestas por Occidente y la Unión Europea a Rusia, advirtiendo el riesgo de ignición de una nueva guerra mundial. Al respecto, dijo lo siguiente: las medidas coercitivas son un arma de guerra, son un arma de destrucción masiva. Es un arma para torcer las voluntades de pueblos que simplemente no están subyugados a la orden de algunos imperios. Precisamente, días antes, los cancilleres de los dos países habían mantenido una reunión bilateral en la que, como conclusión principal, anunciaron que habían reafirmado las relaciones de amistad y estratégicas para la construcción de un nuevo orden mundial. Incluso en una nota de prensa, la Cancillería venezolana informó que ambos diplomáticos repasaron temas de la agenda de cooperación conjunta y ratificaron su rechazo a la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos. De manera novedosa, en el marco de la Asamblea General de la ONU, Venezuela lanzó formalmente el Mapa Geopolítico de Sanciones, una plataforma digital colaborativa que visibiliza el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que actualmente afectan a una tercera parte de la población mundial. El observatorio, que incluye una sección de noticias sobre estas medidas, se declara en pie de lucha en contra de esta política que, como lo denunció el canciller en su alocución ante el auditorium de la Asamblea, es violatoria de la Carta de la ONU y del derecho al desarrollo. Las cifras de la plataforma colaborativa muestran que hasta agosto de este año más de 25.000 medidas coercitivas unilaterales sobre 30 países han sido impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados. El 96% de ellas se concentran en 9 países encabezados por Rusia, sobre quien pesa el 67% del total. Venezuela es el quinto país con más sanciones impuestas en tan solo 9 años. La denuncia sustentada por Caracas de que las sanciones son, junto con la guerra, el eje central de la política exterior del país del norte, le permitió al enviado de Maduro liderar una cruzada en la que, junto con una treintena de países, radicaron una propuesta para la creación de una zona libre de medidas coercitivas unilaterales. La medida busca evitar estas sanciones, las que, según indicó, son cada vez más crueles y destructivas, afectando el acceso a las vacunas, alimentos y otros bienes y servicios esenciales, lo cual convierte estas atrocidades en verdaderos crímenes de lesa humanidad. La exitosa campaña de Gil le permitió reunirse con varios de sus homólogos en el marco de la Asamblea General de la ONU, además de la importante reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores se reunió con su par de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, con quien revisó la agenda bilateral y estrechó vínculos de cooperación. Igualmente sostuvo encuentros con altos representantes de las delegaciones de Eritrea, Burkina Faso, la República Árabe Saharaui Democrática, Mozambique, Portugal, Malawi, Camboya, Argelia y las naciones caribeñas de Santa Lucía y Trinidad y Tobago. En todas y en cada una de las reuniones de la agitada agenda de Gil, se reafirmaron los lazos de amistad de Venezuela con los diferentes países, quienes se comprometieron a seguir impulsando la cooperación y la unidad en asuntos multilaterales con el país bolivariano. Con el beneplácito del presidente Maduro, el canciller también mostró su apoyo a la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de convocar a una conferencia mundial por la paz en Ucrania y Palestina. Al respecto dijo lo siguiente: hacemos un llamado a abordar estas cuestiones de una manera balanceada y con suma cautela, a reducir las tensiones y fomentar medidas de creación de confianza. La propuesta que busca, según las palabras de Gil, generar
un entorno propicio para el éxito de los esfuerzos diplomáticos a favor de la paz. Incluiría, además de la región de Europa Oriental, a la península coreana y el Asia Occidental, en donde también se han percibido recientemente vientos que avisoran conflictos bélicos. El contundente mensaje del presidente Maduro, llevado por el canciller venezolano, sirvió para despertar al león dormido que en medio de la Asamblea de la ONU exigió cambios que encaminen a los países hacia un mundo multicéntrico y pluripolar, dejando atrás las prácticas coloniales e imperialistas que han llevado al abuso de las medidas coercitivas unilaterales. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.